hermanos, San Lucas en el capítulo 3 hace una introducción muy solemne, dando fechas de las autoridades según la manera de hablar de ese tiempo. El año 15 del imperio de Tiberio César, era imperio romano, primer potencia del mundo de esta época, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Entonces, ¿quién es el gobernador? Herodes tetrarca de Galilea, su hermano, etcétera, etcétera, bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra sobre Juan en el desierto. Ustedes saben que Juan Bautista es el último santo profeta que Dios mandó para preparar la venida del Cristo. San Juan Bautista, él mismo, cuando los fariseos, es la autoridad de la sinagoga, mandó sacerdotes, levitas, para hacer una encuesta canónica. ¿Tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Eres Elías? No lo soy. Entonces, ¿por qué bautizas entonces? ¿Quién eres tú? Soy voz que clama el desierto. Voz del que clama el desierto, preparad el camino del Señor. Para preparar los corazones. Y aquí dice, vino Juan por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Entonces Juan predica la penitencia, la conversión, el arrepentimiento, para que Dios perdone los pecados de este pueblo. Conforme está escrito en el profeta Isaías, voz que clama el desierto, Juan Bautista, el gran profeta, preparad el camino del Señor. Es decir, limpien sus almas de lo que desagrada al Señor, porque el Señor no puede entrar en un alma sucia, un alma muerta. Un alma es sucia y muerta, espiritualmente hablando, cuando vive en pecado mortal. Cuando un alma vive en pecado mortal, por desgracia, su inteligencia se oscurece. Su inteligencia se oscurece y su voluntad se debilita y se hace como sordo. Todos tenemos la experiencia de seres queridos, de seres amigos, queremos ayudarlos, jalarlos a Dios, y son sordos, no oyen, no quieren escuchar, hasta se enojan con uno cuando les dice las cosas. Entonces, ¿qué hacer? Bien, pedir a Dios por ellos, imitar el ejemplo de Santa Mónica, rezando por ellos, ofreciendo sus oraciones, rosarios, comuniones, misas, sacrificios, limosnas por esa gente, y darles el buen ejemplo, porque aunque la gente sea viejita de 90 años, con catarata en los ojos, pero mira muy bien si somos coherentes o no. Si queremos tener influencia sobre los demás, ayudarlos y ser Juan Bautista para ellos, preparando su corazón a la conversión, y bien debemos, como Juan Bautista, rezar, ayunar, hacer penitencia, sacrificarnos y dar el buen ejemplo. No hay otra solución. Si usted quiere ayudar a alguien a cambiar de vida, hable poco, rece mucho. No hay otra. Los demás son palabras que no sirven. Entonces Juan Bautista salió a predicar un bautismo de penitencia. Hago una paréntesis, aclaración aquí, porque debido a la herejía, por desgracia, protestante de Lutero, hay mucha confusión acerca de ese tema del bautismo. En la Biblia hay dos bautismos, dos cosas diferentes que tienen el mismo nombre. Y San Juan Bautista en el capítulo 3, 11 de San Mateo lo dice muy claramente. Y yo bautizo con agua, un rito judío de arrepentimiento. Hay alguien mayor que yo. No soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces habla muy claramente de dos bautismos. Bautismo rito judío de arrepentimiento, bautismo cristiano instituido por Cristo. El día de la Ascensión, capítulo 28, 19 de San Mateo, cuando al subir al cielo dijo, todo poder me fue dado, vayan en todo el mundo.
Entonces, le da misión de ir a predicar, pregar el Evangelio en todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que nadie venga a decir que Jesús se bautizó a los 30 años y yo voy a hacer lo mismo por mis hijos, no sé qué. Fatal error. Cristo dice también, San Marcos 16, bautizar toda criatura. Toda criatura. No dijo adultos solamente. Toda criatura. Ahora, ¿un niño no es una criatura? Claro que sí es criatura. Y en el Nuevo Testamento vemos que fulano, sutano se bautizó, Cornelio, por ejemplo, y toda su familia. Toda la familia, incluido los niños. Entonces, que esta pobre gente engañada por ese pobre sacerdote perdido, hereje, suicidado, no venga a ser los maestros de Biblia. No entienden la Biblia y no tienen derecho de tocar la Biblia. Entonces, en resumen, hay dos bautismos: bautismo rito judío de arrepentimiento, penitencia, para preparar los corazones dóciles a escuchar la palabra de Dios y aceptar el Mesías que está por llegar, y el bautismo sacramento instituido por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué hace Juan Bautista? Dijimos, predica un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Y porque en la medida que el alma es pura, el alma es sincera, el alma recibe el mensaje de Dios. En la medida que está corrompida, viciosa, llena de vicios y pecados, no oye la palabra de Dios. Yo tengo un libro del siglo XIX de Monseñor de Segur, que se llama La Revolución. Habla de la madre de todas las revoluciones, la francesa de 1789. Y ahí este Monseñor cita textos masónicos, anticatólicos, que dicen: el mejor puñal para ir a la iglesia es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber católicos. Por eso, que hermanos, hace varios siglos la corrupción empezó a tomar más y más fuerza y hoy llegó al poder. Hoy la corrupción exige derechos y no se puede. Lo que es antinatural nunca puede ser natural. Y como bajo el influjo precisamente del libre examen bíblico falso y antibíblico de Lutero y subjectivista, hoy llegamos al relativismo absoluto. Hoy quieren dar derechos a lo que no es natural. Significa que la inteligencia está muerta, o casi. La inteligencia hoy no funciona. Todo es subjetivista. Me gusta, esto quiero hacer. Me place, esto quiero hacer. Me conviene, esto quiero... No, señor. Aunque a un borracho le guste mucho un litro de whisky o de vino, bien tienes que quitarle de la mano porque va a tener cirrosis. 2 y 2 son 4. Hace poco hablaba con gente y dice: no, nosotros no nos gustan los dogmas. Pues dije: disculpe, pero donde quiera que hay dogmas. 2 y 2 son 4, es dogma. Cuando usted pasa al súper, debes unos centavos más, no te dejan pasar hasta que les pagues. Dogma. Cuando va a gasolinera a tomar gasolina y dice no fumar, y usted fuma, ¿qué pasa contigo? Contravence el dogma. Las dogmas son verdades que no se discuten. Así de sencillo. En nuestro dogma cristiano es verdades reveladas por Dios mismo, que no chocan con la razón, sino la sobrepasan y que nos ayudan a tomarnos en serio. Entonces, bautismo de penitencia. El Adviento, dije, es tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de conversión, y Cristo nuestro Señor quiere tomar posesión de nuestros corazones, nos pide posadas. En muchos lugares todavía, gracias a Dios, se celebran las posadas, está bien, qué bueno, pero esas posadas tienen un significado espiritual también. Destruir los vicios, es lo que significan las piñatas. No sé si aquí hay piñatas o no. Destruyen las piñatas y después del esfuerzo cae el maná, caen los dulces, caen las cosas que uno toma. Entonces Cristo nuestro Señor pide posadas. ¿Y qué posada pide? Posada de morar en nuestros corazones, de darnos su Espíritu Santo, su caridad, su gracia y la llave del cielo en nuestras manos. Por eso un católico en tiempo
de Adviento, debe tener hacer más esfuerzo, oración, penitencia, obras de caridad, limosnas y sobre todo purificar su alma con una buena confesión y alimentarla con cuerpo y sangre de Cristo. ¿Para qué Cristo vino hace 2000 años? Estamos festejando esto, ¿no? Vino para salvarnos. Hay tres cosas muy importantes que es saber relacionar: el pesebre, el Calvario y el altar. ¿Para qué me sirve el pesebre de hace 2000 años atrás si no hay Calvario y altar? ¿Y para qué me sirve el Calvario hace 2000 años si no tengo su actualización con la misma eficacia y nuestro provecho en la Santa Misa? Entonces hay tres cosas importantes. Nuestro Señor, ¿para qué vino al mundo? Para salvar los pecadores, para darnos la verdadera ciencia de las cosas humanas y divinas. Queridos hermanos, el mundo actual, aunque paganizado, masonizado, relativista, indiferente, sodomista, todo lo que quieran, vive del cristianismo todavía. Lo bueno, lo mejor que todavía tenemos, lo debemos a Cristo, a ese niño de Belén. Ustedes no pueden imaginar en qué miseria vivían los pueblos antes de Cristo. No, aunque sean ateos, anticristianos, masones, comunistas, indiferentes, todos viven del cristianismo hoy. Lo que tiene de positivo en sus valores son cristianas. Sí, todos los pueblos antes de Cristo y fuera de Cristo conocieron la cosa más abjecta y terrible y horrible, inhumana: comprar y vender seres humanos como animales de habla humana. Todos los pueblos conocían la esclavitud, compraban y vendían a la gente como animales. Va al mercado a comprar unos pollos, unos puercos, y tenían derecho de vida y muerte sobre sus esclavos. ¿Sabían esto? ¿Y dónde fue suprimido esto? En los países cristianos. Jesús, nuestro Señor, nos trajo la verdadera civilización. Claro, los pueblos paganos, aprovechando del don de Dios, que es la inteligencia, la sabiduría humana, que es don de Dios, la inteligencia, hicieron cosas, claro que sí. Pero esas cosas hubieran desaparecido sin la Iglesia, con la caída de Roma. En 476, cuando Roma cayó, el Imperio Romano de Occidente cayó, hubo algo tremendo. Estos pueblos bárbaros, supersticiosos, paganos, jugaban fútbol con las cabezas que cortaban. Había tantos cuerpos abandonados de gente matada que los perros se alimentaban de carne humana. Y después, con su olfato, iban a atacar a los sobrevivientes. ¿Quién puso fin a esas cosas? Cristo, mediante su iglesia, sus apóstoles, misioneros, obispos, sacerdotes. La dignidad humana hoy tan elevada, ¿ve a quién la debemos? Ve a Cristo, a su iglesia. Cuando San Pablo dice: no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay amo, libre, todos son hermanos, ya ponía la base de todo. Ponía la base de todo. Es la iglesia que dijo: un hombre es un ser humano, sea quien fuera, en su naturaleza, llamado a ser hijo de Dios. ¿Quién dio tanto de valor a los niños? Le dio Jesús con su madre. Desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, tuvo una madre humana, bien los pueblos evangelizados tuvieron amor, respeto y honor a la madre y al hijo. Los pueblos paganos abortaban. El aborto de hoy no es algo nuevo. Eso del género, de casar hombre con hombre, no es algo nuevo. Eran vicios paganos muy practicados en todos los pueblos. Sodoma y Gomorra es conocido, ¿no? Los pueblos paganos, incluso evolucionados intelectualmente, como los griegos, etc., eran de estos. El hombre tenía una mujer para tener hijos, tenía otro para pecado suyo. El aborto, cosa muy practicada. Un historiador griego decía: curioso, no hubo ni guerra ni peste en nuestras aldeas y ciudades tan vacías. ¿Qué pasó? Contracepción y aborto.
Porque Roma cayó y porque Roma, hundida en los placeres, circo y juegos y corrupción, ya no quieren tener hijos. Conocían las hierbas, conocían el onanismo, conocían muchos métodos, incluso abortivos. No es de hoy esto. Hoy estamos regresando al paganismo. Con la decaída del catolicismo actual, por culpa del nefasto modernismo en la iglesia, que se hizo supuestamente católico, doctrina, ley, juez y gobernante, y bien, con la caída del catolicismo actual, estos vicios del paganismo renacen. ¿Qué decir de la mujer? Pobres mujeres, vendidas y compradas. Sí. ¿Y el divorcio? No es cualquier cosa. ¿Quién estabilizó la familia? Cristo y su iglesia. Lo que Dios unió el hombre no lo separe. Podría alargar, pero hay muchas cosas que saber. Por ejemplo, aquí en las Américas, por desgracia, prácticamente todos los pueblos habían caído en el culto absurdo, supersticioso, diabólico de sacrificios humanos. En la parte de Tenochtitlán, del centro de México, porque México no existía como nación, había unas decenas de tribus de pueblos diferentes. Los más fuertes dominaban a los más débiles y comían su carne y los sacrificaban a sus dioses. Varias veces al año, por desgracia, estos pobres pueblos, engañados por los demonios y sus posesiones, sacrificaban niños. Los llevaban en procesión y después los africaban, los mataban. Y mientras más lloraban estos pobres niños, más se alegraban los adultos porque había mucha lluvia, porque había lágrimas. Además de los niños, sacrificaban esclavos, prisioneros de guerra, comían su carne. Es bueno saber esas cosas. Cuando quieren regresar nuestra cultura del pasado, será, que regresa todo, entonces vamos a ver. Saben calumniarnos, pero no saben de qué la iglesia de qué miseria la iglesia los ha sacado. Y cuestión ciencia. Les dije, claro, los pueblos paganos inventaron cosas, hicieron cosas, pero con su decaída por su inmoralidad hubieran sido desaparecido. Es la iglesia que conservó en los monasterios los textos antiguos, la cultura antigua, y después con el tiempo, civilizando, evangelizando, humanizando los pueblos, y creó la institución extraordinaria que tenemos, la universidad. La universidad es una creación típicamente católica. Los pueblos paganos no la conocieron, no la tenían. Y las ciencias, ¿qué decir de ellas? Y viene eliminando las supersticiones y valorizando la inteligencia como don de Dios, junto con la fe, y bien hizo posible esa civilización que tenemos. Que los hermanos, sin la Iglesia Católica, sin las universidades que fundó, si no hubiera favorecido las ciencias, no hubiéramos tenido hoy las ciencias que tenemos. Y que quede claro, la ciencia no es contra Dios. Somos unos ignorantes que dicen esto. Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Entonces el pesebre de Belén sí nos trajo la civilización verdadera, sí nos trajo, digamos, derechos humanos, pero derechos humanos con Dios. Derechos humanos sin Dios son palabras bonitas, pero vacías. Sí, vacías. Cuidado, que sepa esto. Incluso en la guerra, cuando los paganos hacían guerra, ¿qué hacían? Todos los cautivos eran sus esclavos, los vendían, los compraban, los mataban. ¿Quién puso reglas en la guerra? No pudo la iglesia eliminar por completo. Y hay guerra justa también, defenderse. Pero ¿quién puso reglas? De hecho, los prisioneros. ¿Es el espíritu católico? Cuidado, hay cosas serias. Hoy cualquier ignorante ataca, escupe sobre el cristianismo católico, sobre la iglesia católica, y estos malhechores que hacen películas de mentira, falsificando nuestra historia para intoxicar a millones de ignorantes que los miran, no es justo. Hoy que hablan tanto de justicia, la justicia es dar a cada uno lo suyo. La iglesia católica es nuestra madre, que nos humanizó, civilizó, formó, nos dio lo que tenemos. Y todo eso gracias al pesebre de Belén. Pero el fin del pesebre, ¿cuál es? Después de haber predicado 3 años, formado los apóstoles, realizado las profecías, nuestro Señor va al Calvario, dar su vida por nosotros.
merecemos salvación. Y en el Calvario Cristo veía, conocía a cada uno de nosotros. Dios subía por nosotros. Y esta sangre derramada en el Calvario, queridos hermanos, estos sufrimientos terribles del Calvario y de la agonía del Vía Crucis, es la medicina rescatadora, sanadora de nuestras almas. Por sus llagas fuimos curados, dice Isaías profeta, capítulo 53. Lean este capítulo, vale oro, mesiánico, 53 de Isaías profeta. Han taladrado mis manos sin pies, mi lengua se pega al paladar, han echado fuertes sobre mi túnica, realizó las profecías. Aunque una persona no crea en Jesucristo como Dios, tiene que analizar esos textos antiguos de siglos antes de Cristo escritos. ¿Quién lo realizó? Es Cristo. Entonces, después de habernos merecido el perdón, la misericordia, la salvación, esa salvación que Cristo mereció, la confió en la persona de sus 12 columnas, los apóstoles, a la iglesia, fundada en la persona de los 12 apóstoles. Y los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron y comunicaron estos poderes de enseñar, bautizar, pero los pecados, consagrar su cuerpo, su sangre a sus sucesores que son los obispos, los presbíteros, y esto de siglo en siglo. Ahora hay, por desgracia, buenos administradores y malos administradores. Si entre los apóstoles hubo un Judas, en la historia también hubo Judas, y hay Judas actualmente. Por eso San Pablo dice algo muy importante, habló algo muy hermoso sobre esto. Y bien dice San Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 4, dice, nos ha de considerar el hombre como a los que servimos al altar, como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. El primer deber del sacerdote es sacar la gente de la ignorancia religiosa, poner el dedo sobre las llagas, vicios, enseñar las virtudes y poner en gracia de Dios. No en vano nuestro Señor murió en la cruz para nuestra salvación, pero esta salvación llega a nuestras almas purificándonos del pecado mediante el perdón de los pecados. El día de la resurrección, dice el apóstol, se recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que han perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Es algo importante. Los ministros del altar deben ser fieles. Esto es lo que se quiere en los dispensadores, que cada cual se haya hallado fiel. ¿Fiel a qué? Al Evangelio. Fiel a la doctrina sana. Oh Timoteo, guarda el depósito de la fe. Oh Timoteo, Tito, tape la boca a los que enseñan lo que no conviene. No es de la sana doctrina. Hoy, aunque sean obispos y cardinales, los sacerdotes no tienen derecho de cambiar la doctrina. Si alguien cambia la doctrina de Cristo, predica otro evangelio, contradice lo enseñado durante todos los siglos, es un anatema, en palabra del Espíritu Santo, de San Pablo. Gálatas 1:8. Si alguien les enseña un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Cuidado, es algo serio. Toda persona que contradice el Evangelio, que predica de otra manera el Evangelio, que contradice la enseñanza sana de todos los papas y santos y obispos de 20 siglos, es un anatema, aunque tenga bácula y mitra. No tiene derecho. Con vergüenza lo digo, en Europa actualmente, en Bélgica, por ejemplo, además del sínodo alemán, que es una catástrofe revolucionaria total, y bien en Bélgica, estos pobres obispos, modernistas intoxicados por esas ideas raras, perdieron la fe. Inventaron un ritual para bendecir matrimonialmente, en disque matrimonio, hombre con hombre. Esto atrae maldición de Dios, no bendición. Y estos pobres judas ciegos, guías de ciegos, quitan incluso a estos pobres pecadores el escrúpulo del pecado. Es gravísimo esto. En lugar de bendición hay maldición, queridos hermanos. Entonces, ¿qué se espera de los ministros? Que sean fieles. Los dispensadores deben ser fieles. Cada cual fiel, ¿a qué? A la fe, a la verdadera fe. Entonces, resumen, Dios nuestro Señor, después del pecado original, prometió un Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, Hijo de María, nació en Belén, sí, pesebre maravilloso. Nos atrajo a la verdadera
fe, civilización, modo de vivir. En su época, el Imperio Romano lleno de materialismo y hedonismo y orgullo, y bien, él escogió la pobreza absoluta y la humildad absoluta. El pesebre es para el Calvario. En el Calvario, Cristo globalmente nos mereció la salvación, pero que tiene que aplicarse en nuestras almas. ¿Mediante qué? En la iglesia, mediante los sacramentos. Y el sacramento por excelencia, que hace presente el gran don de Dios, que es la encarnación y la redención, sobre el altar. Cuando uno está en la misa, es como estuviera delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo, con la Virgen, la Magdalena y San Juan. Por eso que, hermanos, valoricemos la misa, conozcamos la misa y defendemos la misa. Lutero, al falsificar el culto cristiano con la Santa Cena, que es culto vacío que ofende a Dios, falsificó el más grande don de Dios, es su sacrificio. Y hoy, con las reformas actuales, cuando enseña a los niños del catecismo, futuros padres, futuros obispos y futuros padres de familia, que la misa es un banquete, la misa es una fiesta, y bien están falsificando la fe. Falsificando la fe. Gravísimo esto. Gravísimo. Por eso apegámonos a lo que siempre fue enseñado. Un santo del siglo V dijo, cuando hay una grave crisis, cada quien su opinión y su partido y se pelean, bien apegarse a lo que siempre se hizo antes. Ahí está seguro. Bien, entonces, pesebre, Calvario, altar, van juntos. Van juntos. Y el cristiano celebra 3 venidas de Cristo: la venida cristiana del pesebre, la venida del Hijo de Dios hecho hombre, en el pesebre, que nos trajo la verdadera ciencia, filosofía y humanismo verdadero, ¿sí? Pero hay 2 otras venidas de Cristo. Termino con esto. Venida espiritual en nuestros corazones, pues en ese tiempo de Adviento, de penitencia, oración, caridad, limosna, dar posada a Cristo en nuestros corazones mediante una buena confesión y recepción del cuerpo sangre de Cristo. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. Lo restará el último día. Y hay tercera venida de Cristo, y eso debería hacernos temblar si no estamos en buen camino, o llenarnos de gozo, de alegría. Juicio final. Él vendrá. Vendrá, dice San Pablo, por tanto no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado o castigado. Es importante eso también. Entonces, queridos hermanos, la tercera venida de Cristo, lo que llamamos segunda venida de Cristo, el juicio final, es suma importancia. Tenemos esto que tenemos que preparar. No me sirve el pesebre, no me sirve el Calvario, si hoy no estoy en gracia y santidad y no tengo la puerta del cielo abierta. ¿Cómo podemos abrirla? Con la penitencia, arrepentimiento, confesión, comunión, poniendo orden en nuestra vida y renunciando, o renovando más bien el pacto de nuestro bautismo, renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Si al momento de venir Cristo nos halla en gracia y santidad, evidentemente tendremos la puerta del cielo abierta. Ese momento de venir, porque va a venir esta vez al final del mundo, puede ser mañana, si viene y nos ha en pecado mortal, bien no vendrá para salvar, sino para juzgar. Entonces, hermanos, hay tiempo, aprovechemos para santificarnos, para convertirnos, para vivir cristianamente y no seguir un mundo relativista, ciego, guía de ciegos. No tengamos miedo a lo que dicen la gente ignorante, la gente en pecado. La verdad no depende del número. La verdad no viene de la opinión. La verdad es independiente de nuestras opiniones. 10.000 locos o borrachos que gritan una cosa, bien, si es falsa, es falsa. Y un solo sensato dice la verdad, y la verdad. Cuidado, las cosas son así. Entonces pidamos a la Virgen Madre, que fue instrumento predilecto de Dios para hacer esta maravilla que Dios hizo para nuestra salvación. Pidamos a todos los campeones de Cristo, los santos en el cielo, de ayudarnos a vivir cristianamente, dar posee a nuestros corazones, dar el ejemplo al prójimo, y un día llegar
a la dicha eterna. Es la gracia que deseo para mí y para cada uno de ustedes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.